Muy bien, hermanos. Comenzamos con el primer juez de Israel. En la predicación anterior hice una introducción acerca de los jueces, una introducción interesante debido a las características del libro, con una calificación 4A, ¿sí? Una calificación de super as, ¿no? ¿Sabes? Calificación máxima, pero hacia abajo. Sí, este es un libro en el que se considera al pueblo como el pueblo 4A, triple A: apatía, anarquía, apostasía y autodestrucción. No es algo que sea ajeno a nuestras propias vidas. De hecho, el libro parece una representación no solamente del pueblo de Dios, sino de cada uno de nosotros, porque en etapas de nuestra vida a veces tenemos apatía, a veces andamos con anarquía. Si Dios está en todos lados, pues yo me quedo en casa y está ahí conmigo, ¿no? Y también apostasía, porque muchas veces apostatamos del Señor, y también eso lleva a nuestra propia autodestrucción. Habíamos tocado el tema acerca de las dificultades que tenemos en nuestros problemas, pero que a veces tienen soluciones tan sencillas que pasamos por alto. Este libro tiene como nombre Shofetim, jueces, y en griego es kritai, ¿sí? No eran jueces, eran caudillos militares. Hoy vamos a hablar de Otoniel, el primero de los jueces, después que el pueblo entró a la tierra que Dios había prometido y había ya adjudicado. Algunos entraron y tomaron posesión de ella, otros entraban a tomar posesión de la tierra que ya había sido adjudicada, como vimos en el capítulo 1 y 2. Y luego del capítulo 2, del 11 al 3:7, vemos la apostasía de Israel y la obra de los jueces, de estos caudillos, estos libertadores, que salvo Débora, pues la única que ejercía la legislatura, los otros eran libertadores, personas que Dios levantaba para liberar al pueblo de la opresión que se generaba gracias a la apatía y la apostasía del pueblo de Dios. Dios se olvidaban. Así que comenzaremos desde el capítulo 3:1 al 6 en contexto. Dice así: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a Moisés, había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ya comenzamos mal, ya comenzamos con que empezaron a dar las hijas a sus hijas, y sus hijos se casaron con los de las naciones a las cuales Dios había dicho: no tendréis trato con ellos, los expulsaréis de aquí. Pero bueno, estaban habitando con ellos, estaban entre ellos, ¿sí? Y comienza el versículo 7 del capítulo 3, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, estamos ante tu presencia, estamos abriendo el rollo del libro para leer tu palabra, para aprender de ella. Nos queremos sentar, arrodillar en torno a ti, para que seamos enseñados por tu palabra, enseñados por ti, seamos guiados por tu Santo Espíritu al conocimiento, Señor, que lleva vida eterna. Y pedimos, suplicamos que nos des entendimiento y nos des sabiduría para asumir estas palabras que tú tienes para nosotros hoy. Pedimos esto humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo. Vamos a ver varios puntos. El primer punto es que los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí lo explica. ¿Qué fue lo que hicieron malo a los ojos de Jehová? Pues sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. O sea, se hicieron dioses. Así mismo. O sea, a eso le sumamos que no echaron a los cananeos, a los filisteos, a todos estos pueblos, y estaban conviviendo con ellos. Por lo cual dijo, ahí se los voy a dejar para que aprendan la guerra, para ver si son fieles a mí o no, dice el Señor, ¿no? Y el casamiento entre los hijos de Israel e hijas de Israel con los hijos de las naciones que estaban alrededor, las naciones enemigas. Dios los puso a prueba. ¿Y qué pasa? Que versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Vemos la apostasía del pueblo. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se inclinaron a otros dioses, se casaron con otras personas. Jehová se enoja, Jehová manda, los vende a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Es Dios quien castiga a Israel. Es cierto que Cusán Risataim tendrá que rendir cuentas, pero es Dios quien castiga a su pueblo. Y lo castiga y los envía a Mesopotamia, y el pueblo de Israel sirvió a los hijos, sirvieron a Cusán Risataim 8 años. 8 años de servidumbre. Entonces, versículo 9, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Punto 3. El pueblo, después de haberse desviado, de haber sido esclavizado, de estar padeciendo 8 años de servidumbre, clama a Dios, y Jehová les levanta un libertador, ¿sí? Y lo libra, ¿sí? Y el Espíritu de Jehová, versículo 10, vino sobre él y juzgó a Israel. Vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vemos aquí que el primer juez es levantado porque el pueblo decae en su vida, en su relación con Dios. Dios los vende a Cusán Risataim. Cusán Risataim los toma, los pone bajo yugo, los pone bajo servidumbre 8 años. El pueblo, después de 8 años, después de olvidarse de su Dios, claman a Dios, y Dios le levanta a Otoniel. Otoniel es puesto, versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano, o sea, en la mano, Jehová entrega en la mano de Otoniel a Cusán Risataim, rey de Siria, y la mano de Otoniel prevaleció contra Cusán Risataim. O sea que el Señor castiga al pueblo porque el pueblo se porta mal, se olvida de su Dios. El pueblo hace lo que le da la gana, se olvida de su Dios. Luego el pueblo sufre las consecuencias de olvidarse de su Dios. Dios levanta un libertador. Dios entrega al opresor en manos de ese libertador, Otoniel, y luego hay 40 años de reposo. Ahí estamos bien, ¿no? O sea, vemos aquí que hay
un círculo. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el libro. A lo largo de todo el libro. Esto lo vamos a ver una y otra vez y una y otra vez a lo largo de todo el libro. Vemos aquí que es un modelo redaccional definido, ¿no? Es un esquema de 4 tiempos. Tras una etapa de paz y prosperidad, en que se mantiene fieles al Señor, los israelitas vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y se apartan de él. Luego Dios los entrega en manos de sus enemigos. Luego el pueblo arrepentido, el pueblo suplica auxilio divino. El Señor le suscita entonces un juez que los sostiene y los salva. Israel recupera libertad y vive tranquilo durante 40 años en este caso, en otros casos es 80 años. Y al cabo de ese tiempo, ese periodo de tiempo de reposo, comienza el ciclo de nuevo. Versículo 11, ¿no? Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Os habéis sentido alguna vez que estáis bien con el Señor y el Señor os bendice y estáis gozosos y leéis la palabra de Dios, venís a la iglesia, vais a todos sitios, que a donde tenga que ir, ahí voy yo, el Señor está conmigo y yo estoy fiel con el Señor y estoy bien, y de pronto empieza esa apatía, ¿sí? Empiezas a irte en pos de dioses ajenos, a tener otras prioridades aparte de la iglesia, de las cosas que tienen que ver con el Señor. Luego viene esa anarquía en la que no voy, empieza esa anarquía en que no quieres hacer con lo que Dios te ha bendecido, sino lo que quieres hacer lo que te da la gana. Y luego viene esa etapa en la que estás en autodestrucción, que estás diciendo: ay, hermanos, oren por mí porque estoy pasando un tiempo espiritualmente muy difícil y hay consecuencias. Empiezo a tener un tiempo social y económicamente complicado. Ojo, no siempre tiene que ver un tiempo complicado, porque a veces Dios te castiga dándote más y es peor. No sé yo qué castigo prefiero yo. Preferiría que me fuera quitado a que se me diera más, porque seguramente si me da más me voy a apartar más. Sin embargo, vemos este ciclo primero en el primer juez, Otoniel. Ahora vamos a pasar a Ot. Versículo 12, Ahod liberta a Israel de Moab. Bien, la verdad es que yo estoy más inclinado a utilizar la palabra Ehud que Ahod, porque es un nombre hebreo, y Ahod está bien, porque está bien traducido, depende de la traducción, pero Ehud es el nombre. Además tiene cercanía conmigo porque había un ministro de Israel que se llamaba Ehud Olmer. No teníamos nada en común, salvo que éramos Olmer y carecíamos de pelo los dos. Pero versículo 12. Volvieron los hijos de Israel, después de 40 años de paz, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí ya no explica qué fue lo malo que hicieron, ¿no? Aquí ya no lo explica, pero damos por entendido que hicieron lo malo, se apartaron de Jehová, se fueron en pos de otros dioses y vuelve y juega, o sea, la misma situación. Lo que pasa es que ya aquí el escritor debe asumir que nosotros nos damos por entendidos de que lo malo ante los ojos de Jehová es apartarse de él y hacer lo que él nos manda, ¿sí? Entonces, versículo 12, hicieron lo malo, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, o sea, del norte y del sur, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ojo, la primera vez fueron 8, ahora son 18 años. ¿Sí? O sea, iba empeorando la cosa. No pinta bien. Entre más conocemos a Dios y más nos apartamos, entre más le conocemos, muchas veces más tendemos a apartarnos.
Pero entre más nos conocemos y somos fieles, mucho más fortalecidos estamos. Esto se trata del pueblo de Israel, pero ya lo he dicho la vez anterior, y los hermanos asumen que el pueblo de Dios es la iglesia, es el pueblo que Dios rescató. Por eso es la iglesia del Señor. De toda nación, la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? Así que estamos hablando de la iglesia, pero también estamos hablando de nosotros mismos. 18 años por cuanto hicieron los malos ante los ojos de Jehová. Versículo 14. 18 años estuvieron bajo servidumbre de Eglón, rey de los moabitas. Después de esos 18 años de servidumbre, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Segundo punto, ¿sí? Los entrega en manos de los enemigos, como en este caso. Claman al Señor porque se arrepienten. Ay, ¿qué hemos hecho? Nos hemos apartado de Jehová, nos arrepentimos. Señor, por favor. Versículo 15. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ehud, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ojo, aquí dice es zurdo, pero la traducción literalmente es que no le servía la mano derecha. O sea, fijaos en esto, la mano derecha no le servía. Como yo cuando cojo la cuchara, yo cojo con la otra mano porque no me da la mano no me va. Yo con la izquierda no puedo coger algún seco con cosas, pero con la derecha tampoco puedo hacer según qué cosas. Pero el cual dice, era zurdo, o sea, utilizaba la mano izquierda porque la mano derecha no le servía. Esto parece un defecto. De acuerdo a muchos traductores, esto es un defecto que se supone que tenía Ehud o Ahod. Entonces, este defecto es como para resaltar de que Dios escogió a este tipo que era zurdo para liberar al pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, versículo 15b, Ahod era benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Bien, vemos aquí que Dios le suscita un nuevo libertador, Ahod, el cual es zurdo, y Ahod, y los hijos de Israel envían a Ahod. Anda, ve tú. Ve tú que eres zurdo, y como no te funciona la derecha, pues con que te funciona la izquierda ya te puede decir tú que no pasa nada. Te vas, se fue allá, pero versículo 16 dice así: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Era largo el cuchillo, era un puñal de traca, era un buen puñal. De un codo de largo, era aproximadamente 50 centímetros un codo, son aproximadamente un codo, 50 centímetros aproximadamente, un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Permítanme. Se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Se supone que si él era zurdo, ¿sí?, a su lado derecho. O sea, un poco más complicado. Era un poco más complicado de sacarse el puñal de su lado derecho. ¿Por qué? Porque normalmente se supone que como son derechos, ¿sí?, más rápido sobre la derecha, ¿sí? Es como Clint Eastwood, ¿no? Saca la pistola, no va a sacarse la pistola del lado izquierdo. Con la derecha se saca del lado derecho, y con un tiro coge un pájaro, una escopeta, y el vecino que está ahí al frente apuntándole con, ¿sabes?, las películas vaqueras. O sea, la mano derecha, puñal derecho; mano izquierda, puñal izquierdo, igual revólver o lo que tenga en la mano. Pero aquí dice que se ciñó el puñal de un codo de largo debajo de su vestido a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Aquí es cuando ya viene lo de que era zurdo, porque seguramente la mano derecha no le servía, literalmente, y claro, cuando van a revisarlo, le revisan el lado donde tienen la mano buena. ¿Cuál es la mano buena? La izquierda. ¿Dónde tenía supuestamente el puñal? Si tuviese alguno, pues en la izquierda, pero él se la ciñó en la derecha. Entonces cuando le buscaron,
seguramente le buscaron en la izquierda. Estoy aquí suponiendo, pero la idea es esa. Por eso lo pone el escritor. Y nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Que, claro, si él es la mano derecha no le sirve, pues en la mano derecha, en el lado derecho, pues no va a tener nada. Lo tendrá en la izquierda. Le revisan, seguramente, del lado izquierdo, que era la mano que le funcionaba, y del lado derecho se colocó su puñal. Y entregó un presente a Eglón, rey de Moab, versículo 17, y era Eglón hombre muy grueso. Aquí también literalmente es de otra manera, pero bueno, la idea es esa. Era bastante, de hecho, Eglón significa ternero. Ternero, era un ternero. Imagínate cómo sería Eglón. O sea, la palabra Eglón es una traducción de ternero. Entonces, Eglón, que estaba bastante entradito en masa, aquí dice, era un hombre muy grueso, le entrega un presente, Ahod le entrega el presente, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. O sea, despidió a Ahod, gracias por haber venido. ¿Sí? Chao, se fue. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. El versículo 19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Ahod se devolvió desde donde había una zona de ídolos que estaban en Gilgal. Perdón, hermano, ahora que estoy entendiendo algo. Él le quería decir algo, el mensaje que le mandaba Jehová, y no lo quiso escuchar. No. Sencillamente Ahod le lleva un presente de parte del pueblo de Israel al rey Eglón, porque bueno, estaban cautivos. Pero es que le decía que tenía que decirle un mensaje de Dios. Eso no, porque esto todavía no he llegado ahí. Ahora mismo estoy en el versículo 18 para el 19. Mas él, o sea, Ahod se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Ya había superado la guardia, ya había entregado el presente, se va y se devuelve. Y le dice: tengo algo que decirte, tengo una palabra que decirte. Él entonces dijo: calla. O sea, no digan nada, no digan nada. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, todos los que estaban con el rey y con Ahod. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió a Eglón por el vientre. Por el vientre, versículo 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Suena fuerte, pero es una narración que muy explícita. Lo que está diciendo es que si Ahod se quería llevar el puñal, no se lo pudo llevar porque le quedó incrustado a Eglón. El puñal quedó ahí. Y se sale el estiércol. Bien, quiere decir que el daño fue, hombre, son 50 centímetros de puñal. ¿Qué esperabais? Una curita, un parchecito, algo para sanarlo. Eran 50. O sea, el tío tiró a matar. Eso fue lo que pasó. Versículo 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Aquí también, cuando dice cubrir los pies, implica algo muy íntimo, ¿no? Alguna concubina por ahí en la sala de verano cubrió sus pies. No estaba durmiendo, cuando esto implica un poco de intimidad, cubrir los pies. Ellos pensaron eso, y habiendo esperado hasta estar confusos, o sea, estuvieron esperando un rato. Es raro, es raro que esté tardando tanto. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Estaban confusos porque él no abría las puertas de la sala. Entonces tomaron la llave, abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto, después de 50 centímetros de puñal. Perdón, entonces el mensaje, ¿qué sería? El mensaje era un puñal. Ese era el mensaje. Era un puñal, era Dios.
dicho Sí, del reinado. quitarse de encima al opresor. Ah, En tierra muerto, versículo 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Ahora aquel zurdo que había cogido y había matado a Eglón había ido de regreso al rey de Eglón, al rey Eglón, a pelear. Si le quitan la cabeza al pueblo, el pueblo queda un poco despistado y aquí es donde hay confusión. Y dice aquí, descendieron con él del monte y él iba delante de ellos, versículo 28 ahora. Entonces él les dijo, seguidme. Y aquí está la respuesta a nuestro hermano Darío. Entonces él le dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Puede ser en nuestro pensamiento actual que era un lenguaje, es un lenguaje fuerte, pero nada lejos de la realidad. Es el lenguaje más fuerte que estamos escuchando hoy en día en medios de comunicación y además de un lenguaje más fuerte, hasta mentiras, pero aquí lo que estamos viendo es una realidad. Aquí Dios utilizó a Ahod, un zurdo que no le servía a la mano derecha, para deshacerse de Eglón. Pero Jehová fue el que levantó, fortaleció a Eglón para castigar al pueblo de Israel. Cuando nosotros nos encontremos en nuestra vida en dificultades, en problemas, por causa de nuestro propio pecado, porque seamos sinceros, nosotros conocemos y sabemos que pecamos y que muchas veces tememos las consecuencias de nuestro pecado como algo repentino, inminente. Muchas veces también tenemos el temor de que el Señor me va a castigar conforme a mi rebelión, ¿no? Pero Dios es misericordioso. Dios puede que te castigue por un tiempo, ¿sí? Pero Él te va a levantar. El pueblo aquí, después de que fue libertado de la opresión, ¿sí?, de Eglón, reposó 80 años. Ojo, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿sí?, que como dice en los capítulos precedentes, del 3 al principio antes, todos los que habían muerto, en capítulo 2, 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda la generación que entró con Josué fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esta, la de Ahod, la de Otoniel, no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí, a través de estos caudillos, de estos libertadores, el pueblo veía que Dios podía librarlos. Y cuando ellos clamaban a ese Dios que no conocían, porque ni siquiera los sacerdotes ejercían el sacerdocio como tenía que hacerse. Esto lo vemos. No vamos a ver un sacerdote por aquí dando vueltas en un rato. Vemos que el pueblo estaba de manera segregado. Cada tribu hacía lo que quería. El primero era Otoniel, ¿no? A Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Aquí en el segundo es Ahod de los de Efraín, ¿vale? Sí, era pueblos diferentes,
¿sí? No había algo común entre el pueblo de Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía, como dice Jueces, por eso lo de la anarquía. Cada quien servía y adoraba a los ídolos que estaban en las montañas. Ellos habían levantado altares, se habían olvidado de Dios. De hecho, muchos de ellos adoraban a los dioses de las tierras a las cuales se supone que tenían que haber expulsado. Y esto nos sirve a nosotros en nuestro día a día ahora, porque muchas veces, quizás, algunos de los que estamos aquí conocemos al Dios de Israel, conocemos las obras y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado y sigue haciendo. Algunos de nosotros no conocemos al Dios de Israel como otros hermanos. Pero eso no quiere decir que cuando claman a Dios, Dios no le va a asistir. Dios le va a asistir. Aquí lo está haciendo. Aquí ya vemos a un pueblo que no conocía a Jehová, que está clamando cada vez que la lía. Y cada vez que el Señor los castiga, ellos se dan cuenta que está mal. Primera vez con Otoniel, 8 años. Ahora con Eglón, 18 años de esclavitud. Pero Dios escucha a su pueblo y envía salvadores, envía personas que llegan a tu vida para sacarte de esa esclavitud. Si hay un hermano, una hermana que ha recibido alguna visita y te pregunta: hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermano, ¿por qué no viene al culto de oración? Hermano, lo espero aquí o acá, o vamos a reunirnos en la casa, porque seguramente ese hermano viene de parte de Dios para ayudarte, para sacarte de tu apatía, para sacarte de tu apostasía, de tu anarquía y evitar una autodestrucción. Estoy casi convencido que todos los que hemos pasado por aquí hemos estado en alguna de estas situaciones. Sí, hemos estado en anarquía. Yo personalmente puedo decir, yo he estado en anarquía, sí, puedo decir literalmente, y cada día hacía lo que bien me parecía, sí, me he olvidado de Dios, he estado apático, anárquico, no sabría si he apostatado, pero seguramente he dicho cosas o he hecho cosas que serían dignas, hechas por una persona que ni siquiera conoce a Dios, y yo le conozco, que es lo peor. Y he estado en tiempos de autodestrucción, pero he tenido hermanos. Tengo una experiencia como a los 18 años, que andaba más o menos con la alta calificación de la 4A, y una serie de hermanos, algunos de ellos hijos espirituales, me llamaron la atención. Me reuní en la casa lo puedo decir, seguramente van a escuchar luego la predicación, la casa de Jadivis, y estábamos en la terraza. Y estaba al frente Marcos, Jadivis, Alexandra y unos hermanos que habían conocido al Señor a través de Marcos y yo. Y empezaron a hablarme. Yo me puse a la defensiva porque, claro, uno cuando le muestran los pecados te pones a la defensiva. Es normal, pero no está bien ponerse a la defensiva. Hay que ser humilde y asumir de que realmente estás equivocado y que el Señor está trabajando a través de estos jueces, estos libertadores, para que tú vuelvas al Señor y tengas un tiempo de paz. Os ha pasado, yo estoy seguro que os ha pasado, porque a mí me pasó y no soy una excepción. Yo soy de lo más común en el pueblo de Dios, no soy una excepción. Y esto le pasó al pueblo de Israel con Otoniel, con Ahot, con Débora, Jefté, Sansón, Micaía, Sangar, Tola, Jair, Itzán. O sea, es algo que siempre nos llega a pasar. Pero siempre hay una persona que Dios utiliza para que te vuelvas a Él. El pueblo de Israel es como estamos ahora mismo nosotros. En esta época el pueblo de Israel estaba cada uno en su parcela. Unos luchando, otros subyugados, otros por allá. Del otro lado del río estaban unos, de este lado del río estaban los otros. Unos estaban tranquilos, otros estaban siendo oprimidos. Y
pero todo era el pueblo de Israel, ¿sí? Y cada quien hacía lo que le parecía. Pero nosotros tenemos un rey, y es nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya no nos regimos por jueces, pero Dios utiliza hombres y mujeres dentro de esta congregación o cualquier hermano de otra congregación, que no tiene que ser perfecto. Ya os lo digo que no puedo decir que tenía la mano derecha seca, pero al leer la traducción era probable, era un hombre con una deficiencia física. Puede ser un hombre como Otoniel. Otoniel no dice mucho, sí, hijo de Cenaz, era una persona. De hecho, de Otoniel solamente dice hijo de Cenaz, punto, se acabó, ya no hay más nada. No se narra mucho de Otoniel, no como Jefté o como Sansón, pero puede levantar a una persona para acercarse a tu vida y llamarte la atención, hacerte que te vuelvas a tu Dios, que dejes la apatía, la anarquía, que te vuelvas a Dios, que Dios siempre escucha la oración de su pueblo. Y a lo mejor en algún momento inconscientemente habrás orado, ay Señor, sácame de esta, y justo te llega el hermano pesado a reconvenirte, ¿no? Y dices, ay, pues ahí está. Ese hermano te está llamando a que vuelvas a tu Dios. Lo digo porque en nuestros corazones somos así. Es una parte de la naturaleza que todavía no ha sido santificada. Yo creo que esa es la parte de nuestra naturaleza que va a ser librada de último cuando el Señor venga. Pero es la parte de la apatía, la parte de no querer saber nada, de yo estoy bien con el Señor. Pero no, cuando el Señor venga y te mande juicio, entonces te vas a dar cuenta de que si clamas a Él, el Señor te va a escuchar. Estos son los dos jueces, los dos libertadores, ¿sí? Otoniel, el primero, recordadlo, Otoniel, y el segundo, Ahod. Me tomo la licencia de decir Ehud. Además, me parece, se oye mejor. Se oye mejor, de verdad. Luego veremos a Débora, creo que Sangar. Luego Sangar y Débora y Barak. Sí, luego por hoy creo que quiero sinceramente que nos quedemos con pocas cosas, ¿no? Y esas pocas cosas quizás son muy importantes, ¿sí? Son cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto y son importantes. En primer lugar, Dios está ahí, y si recibes un castigo es de parte de Dios. No le eches la culpa a nadie. Si tienes que culpar a alguien, intenta culpar a Dios por lo que tú has hecho, lo cual nos lleva a que no culpemos a Dios, aceptemos nuestras propias responsabilidades. Es una manera de llamarnos Dios la atención acerca de nuestra vida espiritual. La iglesia es importante, el culto de oración es importante, la reunión de mujeres es importante, la reunión de hombres, aunque sea una vez al mes, es importante. Tienen como finalidad, ¿sí?, que nosotros tengamos como un calendario en la cual estamos muy atentos. La cena del Señor dentro de la iglesia es importante. Ahí no es que es primer domingo del mes y tengo la cena del Señor, pero es que durante todos los últimos 15 días no me he arrepentido, no voy a tomar la cena del Señor. No, es el momento en el que tú tienes que doblar tu cabeza como un junco, como dice el texto bíblico, agachar tu cabeza, doblar tus rodillas, arrepentirte al Señor y ponerte a cuentas con Él.
Para eso están los sacramentos, para eso están los medios de gracia, los hermanos, las reuniones, para que estemos siempre atentos a las cosas de nuestro Dios. Imaginaos que somos submarinos. Ahora mismo tenemos el periscopio arriba, porque es domingo. Llega el lunes y otra vez, bajo tierra, bajo mar. Y luego viene el martes. Luego viene el jueves. Luego viene el domingo otra vez y así. Hermanos, somos barcos, no submarinos. El Señor, si hubiese querido, hubiese hecho el ejemplo con el submarino, pero había una barca. Estaba sobre el mar, no debajo del mar. Estaba sobre el mar y había tormenta. Y el Señor estaba ahí y los discípulos estaban con Él. Seamos buenos marineros. Estemos en medio de las dificultades de las barcas de la vida, estemos convencidos de que el Señor está en esa barca. Da igual, siempre por encima. Da igual, ¿eres cristiano? Sí. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Y que eres perfecto? ¿Que no eres perfecto? No. Sí que soy perfecto en Cristo Jesús. Lo que pasa es que todavía los defectos se me notan. Y es verdad. Somos perfeccionados en Cristo Jesús. Tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que dejar de apartarnos del Señor y después cada vez clamarle. Tenemos que ser como aquella generación que sí conocía al Señor. Y termino con las palabras. Versículo Jueces, aquí está. Aquí en el principio versículo 1 del capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿Consultas tú a Dios en todas tus decisiones? Pones delante de Dios: Señor, me voy a comprar un Fiat. ¿Está bien o está mal? Señor, voy a salir a trabajar. Ayúdame. Señor, quiero predicar, quiero compartir el Evangelio. Dame palabras. Los hijos consultaron al Señor. Los hijos de Israel consultaron al Señor. Cuando una generación se levanta que no conocía a Jehová, como dice el versículo 10 del capítulo 2, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando tú eres una generación que no conoces a Jehová, ni la obra que Dios ha hecho en la vida de tu comunidad, entonces es cuando se nos presentan los problemas. Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer la obra que Dios ha hecho en su iglesia. Os voy a decir una cosa. José, ¿cuántos años estábamos por aquí dando vueltas en la iglesia, en casas, luego en un local aquí pequeño? 12 años, 10 años. 12 años. Vale, 12 años. Por ahí hay que quiero recuperar unas fotos cuando la iglesia no era la iglesia, sino un grupo de reunión donde se reunían hermanos del Rafal en la zona para abrir una obra. ¿Sabéis una cosa? Estamos en la obra. Porque hermanos muy amados, algunos ya no están aquí con nosotros, sacrificaron, conocían a Jehová y la obra que Dios ha hecho. Y hoy estamos congregados aquí gracias a que hombres valerosos, a Otonieles, a Ot, con limitaciones, con todas las discapacidades que podamos tener, han creído al Dios de Israel. Y hoy estamos aquí reunidos, 40 y pico de personas, contando mujeres y niños, como dice el texto bíblico, gracias a estos jueces, a estos varones, a estas mujeres que Dios ha levantado para tener hoy una congregación que alaba al Señor,
Y no queremos que la generación que viene de esta congregación desconozca que hay Dios en Israel y que el pueblo de Dios es escuchado cuando clama por misericordia. Cuando tú te has apartado, Dios te acerca. Cuando tú te has apartado y tienes un hermano que te está diciendo, no te lo quiero decir, pero hermano, estás como apartado del Señor, acéptalo. Esto es bueno para ti, es bueno para la iglesia. Aquí falta ahora mismo gente. Imagínate que viniese toda la gente que viene normalmente a la congregación. Yo estaría gozoso. Yo mandaría a poner sillas aquí, a los lados de todo, porque nos va a faltar espacio. Esto es hermoso. Esto es que va a haber paz. Hay paz. Hay paz en esta tierra. Por lo menos como en el último caso, por 80 años. Cuando un pueblo, cuando la iglesia se arrepiente y se apega a su Dios y ora a su Dios, Dios trae paz. Ponte en paz con Dios. Y si no le conoces, conócelo. Aquí hay muchos que estamos deseosos de enseñar a los otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también lo que Dios escribe en su palabra. Amados hermanos, hoy es un día de gozo, un día de alegría, un día en el que podemos decir con confianza: Jehová me ha escuchado, Jehová ha oído mi clamor y Dios es misericordioso y te escuchará a ti si tú te acercas a Él con confianza. Vamos a honrar al Señor con una oración de agradecimiento. Le quisiera pedir a José si nos puede dirigir